Voy a decir que en esta presión, que ahora vamos a entrar, dos personajes muy importantes para la religión judía y para la religión cristiana. Los dos estaban como prisioneros en esta cárcel. Pablo es uno de los personajes que más influyeron en la teología cristiana. El que sabe quién es Pablo, probablemente no saben quién es Rabbi Akiva. Y el que sabe quién es Rabbi Akiva, probablemente no saben quién es Pablo. Rabbi Akiva es considerado también para los judíos ortodoxos como el padre del judaísmo que lo conocemos hoy, el judaísmo de Hazal, de los sabios. Sí. Así que tenemos esos dos personajes que los dos diseñaron, uno el judaísmo, uno el cristianismo, los dos tienen que ver con el Mesías, los dos entraron al paraíso y los dos llegaron a la misma cárcel y de esta cárcel los dos fueron ejecutados. Recomendable. Después digan quién se los mostró primero. ¿Entramos a la cárcel? Entramos. Vamos. Pasá. ¿Está derecho? Sí, ¿no? ¿O no? Sí. Ok. Empieza tú. Habla. Esta es la cámara, ¿te acuerdas? Sí. Ok. Sergio, ¿cuántas veces estuviste en Cesarea Marítima? Muchas. No sé si alcanzaste a ver lo que encontraron últimamente. ¿Qué? Estuve acá hasta hace poquito incluso. Bueno, detrás de nosotros está el Palacio de Herodes. Esto ya lo conoces. Ah, sí. ¿Sí? Este palacio mencionado en la Biblia, mencionado en Josefo, mencionado en muchos lados. Pero lo que no se encontró es que también en el libro de Josefo, también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y también en el Talmud, está mencionado que debajo del palacio de Herodes en Cesarea había una prisión, ¿sí? Y durante años se buscaba la prisión y uno llega acá y está mirando y dice, ¿cómo puede ser que hay una prisión? ¿Es todo algo plano? No. Los arqueólogos ya vieron todo. Sí. En el año 2022, hace poco, se encontró la cárcel que está mencionada en esos libros. En esos, el Talmud, el Nuevo Testamento y el libro de Josefo. Y hoy, 2025, se abrió para el público y se puede visitar la cárcel que está mencionada en los libros antiguos de hace 2000 años. Steve, 3 veces vine aquí, 3 veces me dijeron lo mismo, con 3 personas diferentes y las 3 veces estaba cerrada. ¿No? Estamos filmando. Sí. ¿Está abierta hoy? Hoy está que sí? abierto y podemos ir a verlo y emocionarnos porque va a ser mi primera vez que puedo guiar a alguien en esa cárcel. Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Bakari Suelto en Israel, otra vez con ustedes y a pedido de muchísimos de ustedes durante mucho tiempo. Volvimos a tener a Steve, ¿cómo te puedo presentar? Guía de turismo, historiador, escritor de libros. Me contaste que tienes un nuevo proyecto que tengo muchísimas ganas que lo compartamos con la gente, después vamos a meterlos primero en la prisión. Gracias por aceptar mi pedido y gracias por regalarnos estos paseos. Espero de que este sea el primero de una serie de videos que hagas con nosotros, Steve. Gracias. Steve nació en Israel, pero habla muy bien español porque sus padres son latinos, conserva el idioma. Y bueno, ¿qué te parece que empecemos? ¿Estás Vamos. listo? Sí. Bueno, cuéntame. Contame un poco de Cesarea primero, el lugar donde estamos. Bueno, este lugar fue la verdad un desierto, un lugar nada más de arena, hasta que llegó un hombre súper rico, importante, llamado Herodes el Grande. Eso seguro que escuchaste hablar de él. Sí, un poquito. Se puede, muchos guías dicen, se puede odiarlo, se puede amarlo, pero no se puede ignorarlo. Porque lo que él hizo en la historia es, ¿cómo se dice? Marcable, ¿se dice? Sí, marcó algo, sí. Sí, en todos lados que llegas en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, podés ver cosas que hizo Herodes. Y Cesarea es uno de los 2 proyectos más grandes que tuvo Herodes en toda su vida. El primero es el templo de Jerusalén, que lo renovó, ¿sí? Lo hizo 10 veces más grande de lo que era. Ajá. Y el segundo proyecto era Cesarea Marítima, ese lugar que estamos ahora. ¿Por qué le dices marítima?
porque más tarde se construyó otra Cesarea, que se llama Cesarea de Filipe, o Filipo, y como está al lado del mar, entonces le llamamos Cesarea Marítima. Él construye el hipódromo que se puede ver ahí, algunas de las ruinas. Sí, ahí ya filmé. Se puede ver ahí donde puerto. está la bandera de Israel, es el puerto, que era un puerto único, artificial, algo que no existía mucho en esa época. Y ahí no se ve el Anfi. El Anfi está detrás, ese muro que se ve acá es más tarde de la época de los cruzados. Y el palacio de Herodes, que después que murió Herodes, porque los romanos tenían dos métodos de cómo gobernar. O que es nombrar un rey local, un rey nativo, en el caso de Herodes, o que ellos mandan un gobernador que era romano. Entonces Herodes estaba bien como rey, pero después que murió, los romanos dejaron de gobernar Judea a través de un rey local, sino que mandaron un gobernador. Ajá. Entonces lo que pasó es que los palacios de Herodes, que eran el lujo más grande, fueron heredados por los gobernadores romanos. Steve, empezamos ahí el video y decía que Pablo estuvo aquí encarcelado. Pero acá veo otro cartel que a mí como judío me llama mucho la atención. No quiero ser spoiler, pero espero que tengas en cuenta este cartelito. Sí, sí. Porque, ¿quieres que entremos? Sí, voy a decir que en esta presión, que ahora vamos a entrar, dos personajes muy importantes para la religión judía y para la religión cristiana. Los dos estaban como prisioneros en esta cárcel y por eso vinimos este día para filmar. Uno es Pablo y este que dice aquí es Rabbi Akiva. Ok. A ver, uno de ellos es judío de nacimiento y el otro no. ¿Quién de ellos es judío de nacimiento y quién no? Yo sé la respuesta. ¿Sí? Pablo es judío y Rabbi Akiva no. Muy bien. Sí, Rabbi Akiva, según el Talmud, es descendiente de Sísara. El que mató a Yael. El que mató a Yael, de los filisteos cananeos. Ajá. Y Rabbi Akiva hoy por hoy es el fundador de un movimiento sionista, nacionalista, ¿no? Todos los Rabbi Akiva. Bueno, ¿me vas a llevar a la prisión? Sí. Bueno. ¿Por acá? Okay. 3 veces vine aquí, 3 veces vine aquí. Vamos a ver si con Steve rompemos la maldición. Y espero que no se cierre cuando estemos adentro, si es que está abierta. Sí. Steve, cuéntame de tu proyecto, ahora sí. El nuevo proyecto que me invitaste a ver, me impresionó muchísimo, el del Tanaj. El proyecto de la página. De la página, sí. Por muchos años estoy trabajando en eso, tener un centro de estudio que por ahora va a ser solo en línea y la idea es tener diferentes cursos, algunos gratis, algunos que se paga y los cursos todos tienen que ver con los temas que yo enseño. Entonces el centro se llama Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos y la idea es enseñar a mis hermanos cristianos la Biblia, la tierra de Israel, el pueblo de Israel, el Estado judío, el Estado de Israel, enseñar de punto de vista israelí. Porque lo que yo vi hasta ahora, hay muchos institutos bíblicos en el mundo, pero ninguno de ellos enseñan de una perspectiva israelí, y eso es lo que estoy creando. A propósito, ¿sí? No dices judío, no dices cristiano, dices israelí. Exacto. Porque israelí incluye a todo, digamos. Incluye a todo. Y creo que hay una diferencia entre el punto de vista judío del exilio, del punto de vista judío 100%. Israelí, y lo mismo cómo piensan los cristianos que no conocen la cultura israelí, y es algo que les interesa. ¿Todo en español? En español. Más tarde me gustaría hacerlo para más idiomas, mientras tanto es todo en español. ¿Y si estoy interesado, cómo tengo que hacer? Se busca por el internet, Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos, y ahí la página ya va a estar. Tal vez no ahora, dentro de unas semanas, o el que va a ver el video dentro de unas semanas ya va a ser relevante. Mientras tanto, el curso primero que se abrió se llama Introducción a la Geografía Bíblica. Wow. Un curso corto, pero con mucha información para poder entender mejor el texto bíblico, también del Antiguo y también del Nuevo Testamento.
Y bueno, más tarde ese centro va a ser, si Dios quiere, también un centro físico y poder traer grupos, estudiar en Israel a través de ese centro. Bueno, me estoy filmando a mí, amigos. Recomendable. Después digan quién se los mostró primero. ¿Entramos a la cárcel? Entramos. Vamos. Pasá. La primera vez. Sheheyanu bekiemanu veigianu las manas de. Amén. ¿Qué acabo de decir? Una bendición para agradecer que estamos vivos, que Dios nos sustentó para que lleguemos a este momento. ¡Wow! Ok, Steve. No puedo creer. No me lo puedo creer. Estamos dentro de la famosa presión que está mencionada también en el libro de Josefo, también en el Talmud y también en el Nuevo Testamento. Entonces, lo técnico. La razón por qué no se encontró la presión hasta hoy es porque no había la expectativa exacta de cómo va a ser la presión y dónde iba a estar hecha. Yo me imaginé, porque yo hasta hace unos meses no sabía que eso existía. Sabía que existía, pero no en qué lugar, qué tamaño era. Yo me imaginaba una cárcel gigante. A pesar de que yo visité cárceles de Jesús, del Caifás, que no eran gigantes. Pero te digo la verdad y voy a romper algún mito. Ah, ¿empezaste? Ya te extrañaba, ok. Que justamente la cárcel de Caifás, donde está ahí, es un mikve antiguo. Es un mikve de la época, y realmente de la época de Jesús, ¿sí? Realmente original, pero no era una cárcel, sino era un mikve. Y la otra parte es un establo de caballos que, bueno, arqueológicamente no coincide. Ok, ¿y esto? Ok, ¿qué fue esto? Acá sí tenemos evidencias arqueológicas que cuando Herodes construyó el palacio que está encima de nosotros, esto no era una cárcel al comienzo, sino esto era una cisterna de agua. Y se puede ver que eso es una cisterna de agua típica que tiene una forma de arco. Se puede ver que acá se ven las piedras originales de cómo se construyó, ¿sí? Las piedras originales. Y encima se puede ver esta parte que es un poco gris blanco. Esto se llama en inglés plaster. Es como un tipo de cemento que se le pone, porque si no se pone este cemento, entonces el agua se filtra, se escapa entre las piedras. Y eso es típico para evitar una cisterna típica. Lo que pasa es cuando Herodes construye Cesarea, la construye con súper alta tecnología con los arquitectos que él trajo de Roma, pero le faltaba un detalle muy importante, que era un acueducto de agua. Y después que murió Herodes, vino el gobernador romano, y él dijo, yo necesito un acueducto de agua. Entonces, en los días de Herodes, era necesario que haya cisternas de agua, pozos de agua para tomar, pero después se construyó un acueducto desde el Monte Carmelo, que está a unos kilómetros de acá, y hasta hoy se puede ver el acueducto que lleva el agua, hace entrar el agua, y hasta hoy se puede ver las cañerías que llevaban el agua a las casas de la gente. Y había fuentes en las calles, igual como en Roma, igual como en muchos países de esa época. Hay incluso 2 acueductos. Sí. Tecnología muy alta. Y por eso, del momento que había un acueducto de agua 24/7 todo el tiempo, en ese momento no hacía falta más la cisterna de agua. Y por eso se quitó el agua y se pensó qué se puede hacer con este lugar. Y este lugar se convierte en la presión que nosotros conocemos. Me cuesta imaginar cómo fue en realidad,
lo que yo me imagino de que había acá maderas, ¿sí? que transformaban esto a diferentes, no sé si se dice en español, celdas. Sí. Sí, habían acá, digo, no era de piedra, no era de hierro, era de madera, o puede ser también de hierro, no sé. No soy un arqueólogo, no soy experto, pero me imagino, eso mi imaginación, es que madera o metal, no importa qué tipo de metal, no sobrevive 2000 años. Nada más piedra es lo único que sobrevive 2000 años, y por eso no se puede ver nada que quedó de la presión de las celdas que habían en este lugar. Y mira que la presión o la cisterna continúa, y del otro lado de lo que está bloqueado ahí hay otro que es idéntico. ¿Se puede ver? No, porque no está abierto al público. Okay. Hay maderas cerradas, tal vez un día lo van a abrir también, pero es igual. Digo, tenés que imaginarte que lo mismo que se ve acá se ve también del otro lado. La entrada no existía originalmente, sino que más tarde, los días de los gobernantes, porque una cisterna, no hay una entrada, nadie entra a una cisterna, sino que hay un hueco desde arriba para tirar un balde y sacar el agua. Entonces más tarde, cuando se convierte en una presión, una cárcel, se abre esta puerta, se hace este arco que se ve. Me imagino que la puerta era similar, o tal vez una puerta de madera, no tengo idea cómo fue, pero ahí se entraba y acá estaban las diferentes celdas. Me imagino que uno caminaba por el centro, o tal vez las celdas estaban de un lado y la persona que... sí. Steve, hace mucho calor acá. ¿Qué te parece si me cuentas de estos dos personajes que estuvieron aquí mientras estamos afuera? ¿Puede ser? Vamos. ¿O hay algo más que mostrar aquí? No, Okay. Este es el lugar. Vamos. Ok, salimos de la cárcel. Te estaba preguntando sobre estas dos personas que estuvieron aquí. Sí, Pablo, en hebreo es conocido como Shaul, o Saúl, el mismo nombre del rey Saúl, y Rabbi Akiva, sí, Rabbi Akiva, el rabino Akiva, que, como dije antes, son dos personajes súper extremadamente importantes para las dos religiones. Y hay que entender lo siguiente. Me imagino que los que te siguen, ¿sí? Miles y miles que te siguen, el que sabe quién es Pablo, probablemente no saben quién es Rabbi Akiva. Y el que sabe quién es Rabbi Akiva, probablemente no saben quién es Pablo. Entonces, en pocas palabras, voy a decir quién es quién. Entonces, Pablo, al principio fue alguien que persiguió, ¿sí? un rabino, discípulo de Rabban Gamliel Azaken, el rabino Gamaliel el anciano, porque más tarde habían otros rabinos Gamaliel de su descendencia. Entonces, para diferenciarlo, le decimos el anciano. Y Pablo, al principio, él persiguió los creyentes en Yeshua. Vamos a sentarnos aquí. Sí. Sí, te escucho. Él persiguió los creyentes en Yeshua. Él fue el famoso camino a Damasco. En el camino tuvo una revelación de Yeshua mismo que le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y de ahí él se convierte ser un discípulo de Yeshua. Y lo interesante es de que él es el apóstol más famoso. Es una de las dos personajes más importantes del libro de Hechos. El libro de Hechos que está en el Nuevo Testamento. Y luego él escribió 13 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, y posiblemente también la carta de los Hebreos, aunque no tenemos la certeza si él lo escribió o no. Yo pienso que sí, pero Cesarea Marítima está mencionada nada más en el libro de Hechos,
Y muchas veces, digo, es un lugar muy importante, central del libro de Hechos. Y ahí Pablo se hace muy importante y muchos de los, no solamente cristianos, sino la academia, los historiadores, teólogos, dicen, Pablo es uno de los personajes que más influyeron en la teología cristiana. Digo, sí, obviamente está Jesús, que es el Salvador. Pablo no es el Salvador, él no puede salvar, pero él explica por qué Jesús es el Salvador. Él da las doctrinas. Entonces se puede decir que él diseñó el cristianismo. ¿Por eso lo encarcelaron? No. Ahora voy a explicar por qué, ¿sí? Ahora vamos a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, como mencioné antes, lo dijiste, es descendiente de Sísara, que en algún momento se convirtieron en el judaísmo y ya era parte del pueblo judío, pero tal vez de sangre no era judío. Según el Talmud, o las Braitas, que son otros textos que fueron escritas paralelamente al Talmud, a los 40 años, hasta los 40 años, era analfabeta, no sabía leer y escribir, y a los 40 años decidió que él sí quiere estudiar la Torah, y se convirtió al Gedol Ador. Sí, el más grande de su generación. El más grande de su generación, y lo importante decir es que él era parte del Dor Yavne, la generación de Yavne. Yavne son los judíos que cuando se destruye el templo reinventan el judaísmo, Exacto. Lo transforman en una religión porque Exacto. No hay templo y no hay lo que hacer. Entonces Exacto. se inventa todo de vuelta. Exacto. Los sabios, después de la destrucción del segundo templo, tienen que de alguna manera reunir el pueblo de nuevo. ¿Y qué es lo que hacemos sin templo, sin sacrificios, sin sacerdotes, sin nada? Entonces se puede decir que se inventó una nueva religión. Exacto. Rabbi Akiva es considerado también para los judíos ortodoxos como el padre del judaísmo que lo conocemos hoy, el judaísmo de Hazal, de los sabios. Sí. Y él está citado 1500 veces en el Talmud. No hay otro rabino, tal vez otros rabinos están citados tal vez 100 veces en el Talmud, pero Rabbi Akiva 1500 veces la influencia que tiene sobre el judaísmo. ¿Sí? Entonces tenemos dos personajes, que uno es el padre del judaísmo moderno, Rabbi Akiva, y el otro diseñó el cristianismo. Wow. ¿Sí? Wow. Dos personajes paralelos. Ahora, Pablo vivió tal vez unos 50 años, nació 50 años antes de Rabbi Akiva. No eran exactamente de la misma generación, aunque el Talmud menciona que Rabbi Akiva murió a los 120 años. No sé si es verdad, no sé si es... puede ser que sí, pero eso es para tal vez formar un paralelismo con Moisés. Sí. Con Moshe. De todas maneras, los dos tienen muchas cosas paralelas. Muchas cosas que se pueden ver qué parecidos que son y qué tan diferentes que son. Entonces vamos a comenzar con el tema del Mesías. Mientras Pablo tuvo la revelación de hombre adulto, cuando ya él era adulto, de quién es el Mesías, también Rabbi Akiva, él comenzó su estudio ya de adulto, igual como Pablo, en el sentido de estudiar la Torah. No, Pablo estudió la Torah antes, ¿sí? Pero los dos, si Pablo se convirtió a ser discípulo de Yeshua cuando ya era mayor. Pablo, ¿cómo se dice en español? Ijriz, declaró la fe en Yeshua, Jesús. Mientras Rabbi Akiva, en el año 132, comenzó otra revuelta, una rebelión de los judíos contra los romanos. El comandante del ejército judío se llamaba Simón Bar Kokhba. O sea, Rabbi Akiva sabía quién no era el Mesías. Sí. Y ahí Rabbi Akiva... Bar Kokhba fue uno que se declaró falso Mesías. Eso, es que Bar Kokhba no se declaró el Mesías, sino Rabbi Akiva lo declaró a Bar Kokhba como Mesías. Okay. Él es el que lo declaró, que dijo, este es el Mesías hijo de David. Imagínate de que más tarde los mismos rabinos del Talmud
lo critican a Rabbi Akiva, diciendo cómo el Gdolador, el grande de su generación, el más sabio, el citado 1500 veces en el Talmud, se equivoca con el Mesías. Porque obviamente Bar Kokhba no es el Mesías. Sí. Pero él declara a Bar Kokhba como Mesías, y ahí tenemos esos dos personajes que los dos tienen que ver con el Mesías. Más tarde podemos ver cómo los dos, hay una historia muy interesante que tienen que ver con ascensión al paraíso. En el Nuevo Testamento, segunda de Corintios, capítulo 12, ahí aparece que Pablo, aunque trata de humillarse y no tan ser orgulloso, dice, conozco una persona, pero entendemos que se trata de él. Ajá. Sigue hablando, te firmo. Conozco una persona que ascendió al tercer cielo y entró a un lugar llamado, en español está escrito paraíso. Lo interesante es que la palabra paraíso, no sé si lo sabías, es una palabra persa que se pronuncia Pardes. Pardes significa en persa jardín. Eso lo escribo en mi libro Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. Y ahí Pablo entra al paraíso, al Pardes, al jardín, y dice, vi cosas y escuché cosas que ningún hombre no puede pronunciar. Ajá. Y más tarde en el Talmud aparece una historia similar. Una historia similar de que Rabbi Akiva, pero no solamente él, sino él junto con otros 3 rabinos, Ajá. Esa historia se llama 4. Estamos filmando. No, está bien. Esa historia se llama 4 entran al Pardes paraíso. ¿Qué es esa historia? Para demostrar qué tan grande fue Rabbi Akiva, para, ¿cómo se dice?, glorificarlo. Sí. Entonces la historia es así. El primero, Ben Zuma, entra al paraíso, vio y murió. Sí, estoy traduciendo del hebreo al español, no sé si hago un bien trabajo. El segundo que entró, Itzitz venifga. ¿Cómo se dice? Miró, espió Y se fue herido. herido, sí. ¿Sí? El tercero está escrito que entró y se hizo hereje, dejó de creer. Y nada más Rabbi Akiva entró beshalom, entró en paz, veyatza beshalom, y salió en paz, diciendo que los otros 3 rabinos no eran suficiente profundos espiritualmente, no tenían un rango espiritual suficiente alto para poder entrar al paraíso y realmente entender y escuchar, y por eso el resultado fue muerte, alguien que fue herido tal vez no físicamente, tal vez mentalmente, y el tercero dejó de creer, fue hereje. Sí. Y nada más Rabbi Akiva era suficiente alto en su nivel espiritual que entra y sale como diciendo él es suficiente, tiene suficiente autoridad. Y otra historia en el Talmud habla de que Moisés, de una forma profética, alcanzó a verlo a Rabbi Akiva, escuchando una conversación entre Dios y Rabbi Akiva, y Moisés no entendía de qué están hablando, de tan profundo la conversación entre Rabbi Akiva y Dios. Steve, Sí. ¿por qué terminaron aquí en la prisión? ¿Qué Bien. pasó? ¿De qué se los acusó? Bien. ¿Quién? Pablo llega a Jerusalén, ahí tiene una Hibrid, vikuach, de discusión. una discusión con Debate. un debate con los líderes de los judíos. Los judíos lo acusaron de que él está hablando mal contra el templo. No era verdad. El Nuevo Testamento no dice que hablaba mal contra el templo, pero eso es lo que entendieron los judíos.
Y eso es pena de muerte, de punto de vista de los judíos. Sí, lo aprendimos con Jesús. Sí. Entonces ahí lo amenazaron, había disturbios y los romanos no les gustan disturbios, por eso salieron de la fortaleza de la Antonia, del monte del templo, salió un grupo de soldados, le preguntaron qué es lo que pasa aquí. Entonces como Pablo era uno contra todos lo señalan a él y dicen, él empezó todo, él hizo el disturbio. Entonces lo arrestaron a Pablo. Entonces el centurión le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Dice, bueno, me acusan esto, me acusan el otro. Y él, como no es judío, no sabe de qué es todo lo que pasa. Dice, bueno, lo voy a mandar a Pablo a Cesarea porque acá está el gobernador. En ese tiempo se llamaba Félix, el gobernador. Lo traen a Pablo al palacio de Herodes, a este lugar donde estamos. Y ahí también él le pregunta, le trata de entender por qué lo arrestaron. Y él llega a la conclusión de que no hizo nada grave, Ajá. pero no lo voy a liberar porque si no eso va a formar más disturbios en Jerusalén. Y aparte está escrito en Hechos capítulo 23, 24, de que Félix era corrupto y esperaba que Pablo le pague un, ¿cómo se dice? Soborno. Ajá. Sí, entonces dice, en el último versículo del capítulo 23 dice, y dio la orden de dejarlo preso en el palacio de Herodes. Entonces, yo siempre me imaginaba que en el palacio de Herodes, en una habitación, por acá o por allá. Había un calabozo. Pero había un lugar específico dentro del palacio de Herodes y ese es el lugar. Ya. Eso es Pablo. Y lo importante también que tengo que decir que de acá, cuando lo juzgan a Pablo, después de 2 años que él está en esta prisión, en lugar de, él tenía la oportunidad de salir libre, pero él dijo, no, yo quiero ser juzgado por César. Entonces de Cesarea Marítima sale del puerto que está aquí con un barco a Roma y ahí se queda en Roma como prisionero 2 años más. Y ahí ya no está escrito en el Nuevo Testamento, pero según las tradiciones fue decapitado en Roma. ¿Otro más? Sí. Todos los discípulos de Jesús, muerte trágica. Menos Juan. El único que murió Beseivat Tová, muerte de anciano. De buen anciano, sí. Oh. Así que Pablo muere en Roma. Y ahora vamos a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, como mencioné antes, la rebelión de Bar Kokhba. El hecho que él menciona a Bar Kokhba como el Mesías, eso indica que él fue líder también espiritual, pero también político. Porque cuando él menciona a alguien... Hablaste de una rebelión antes. Sí, bueno, el general militar era Bar Kokhba. Sí. Pero detrás de Bar Kokhba tiene que haber alguien que lo anima a la gente ser fiel a Bar Kokhba. Porque uno dice, ¿cómo vamos a pelear contra los romanos si lo que pasó 70 años antes con los romanos que destruyeron todo, cómo se van a animar a ir otra vez a la guerra sabiendo que los romanos son mucho más fuertes? Pero Rabbi Akiva dice, si el Mesías está con nosotros, ya vamos a ganar seguramente. Pero esa rebelión fue una tragedia porque según los historiadores murieron más gente en el rebelión de Bar Kokhba que en el año 70 de la destrucción de Jerusalén. Sí. Pero por eso los romanos, según lo que también habla el Talmud, los romanos lo agarran a Rabbi Akiva como uno de los líderes de los judíos, lo ponen en la cárcel de Cesarea y eligieron una fecha para ejecutarlo. Entonces el Talmud dice que lo colgaron con las manos para arriba y agarraron, ¿cómo se llama con un tenedor? Sí. Como un tenedor gigante, sí. Con 3 de hierro. Sí. Lo agarraron y lo empezaron... para arar. ¿Sí? Para arar la tierra. Para arar la tierra. No sé cómo se dice. Así le hicieron en la espalda hasta que murió. Eso es lo que el Talmud dice. Perdón que me cuesta el español. Por eso, cerca de nosotros hay una ciudad que se llama Or Akiva, al lado de Cesarea, sí, para demostrar la conexión que hay entre Cesarea y entre Rabbi Akiva. Y aparte de eso, ¿en qué época estamos nosotros ahora? ¿Qué va a ser dentro de unos días? Lag BaOmer. Lag BaOmer.
¿Qué es lo que pasa? La tradición judía dice de que 24.000 alumnos de Rabbi Akiva murieron. El Talmud menciona una plaga, pero no era una plaga. ¿Sí? Murieron entre Pesach, Pascua, hasta Shavuot. Durante ese tiempo murieron todos. Esos 24.000 no eran discípulos personales de Rabbi Akiva, sino eran soldados que creyeron en las palabras de Rabbi Akiva y por eso murieron durante la revuelta de Bar Kokhba. Y por eso se hizo una tradición desde esa época que durante el Pesach hasta el 33 de la cuenta de Omer se hace días de duelo. No se afeita, no se hace fiestas, no se hace bodas. Sí, semiduelo, sí. Salvo Lag BaOmer. Y llega Lag BaOmer y ahí se hace, es una tradición moderna, no es antigua, sí. de hacer fuego y mencionar el rebelión de Bar Kokhba. Así que tenemos esos dos personajes que los dos diseñaron, uno el judaísmo, uno el cristianismo, los dos tienen que ver con el Mesías, los dos entraron al paraíso y los dos llegaron a la misma cárcel y de esta cárcel los dos fueron ejecutados. Qué increíble, me encantó. Solo tengo en la cabeza el paralelismo en que tanto Pablo como el Rabbi Akiva reconocieron a su Mesías. Y mira dónde está uno y dónde está el otro. Unos que ya se formó una fe, una iglesia, miles de millones de fieles que creen, hasta hoy le creen a Pablo, y dónde está la otra parte que no quedó absolutamente nada, cabezas duras, como decimos. Steve, miles de gracias por este material, por este video. Mucha suerte en tu proyecto, en todos tus proyectos, y como dije antes, ojalá te tengamos acá de visita. Yo sé que eres muy ocupado, pero cuando tengas un ratito para nosotros, amigos, este es Steve, vení, así salimos enteros. Steve, en serio, tiene proyectos hermosísimos. Vayan a visitar su red social, su página, su nuevo proyecto y recomiéndenlo. Yo les recomiendo recomendarlo. No tiene ningún desperdicio. Y si les gustó este material, anímenlo a Steve para que siga haciendo videos aquí para nuestra comunidad. Gracias, Steve. Shalom, amigos. Wow.